y estar aquí juntos. Es de verdad un privilegio. No digo que me siento en casa, sino que estoy en familia. Estamos en familia y de verdad gracias a Dios por estos tiempos que el Señor nos regala en su presencia y podemos escuchar las voces de nuestros hermanos alabando a Dios. Me da mucho gusto y gracias a Dios por este lugar. Hemos visto su mano, su cuidado en todo este tiempo. ¿Cuántos están agradecidos por este lugar? Sí, es una bendición. Y al decir esto, hermanos, estoy vinculando el tema que vamos a hablar hoy. En un momento les digo el título. Les voy a pedir que me tengan paciencia. Ando con un pequeño detalle ahí en mis cuerdas vocales, pero pues estoy en la adolescencia como algunos de ustedes, ¿sí? Me está cambiando la voz, entonces pues les voy a pedir esa parte. Y aparte de paciencia, hermanos, les voy a pedir que estemos atentos a la palabra de Dios. Ya saben a qué me refiero, ¿no? A veces podemos estar de cuerpo presente, pero nos vamos para otro lado. Entonces, ¿qué les parece si vamos ahí? No nos movemos mucho de donde estaba Saúl, a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5. Y vamos a leer el contexto de lo que vamos a hablar o del tema que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 24. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Vamos a darle lectura a la palabra de Dios y me acompañan a orar terminando la lectura. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y nos amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Escucha estas palabras, hermanos, son claves. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, hermanos. Señor, en esta tarde queremos darte gracias por tu presencia en nuestras vidas. Señor, por el privilegio que nos das de abrir la Biblia, tu palabra, Señor. Por el privilegio que nos das, Señor, de predicarla, escucharla, examinarla. Te rogamos, Dios, que hables a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, Señor, para que esta misma palabra, Señor, podamos vivirla, aplicarla, Señor, en nuestro día a día. Usa, Señor, este sencillo mensaje, Señor, y dale gracias a mis hermanos también. Ayúdanos, Dios. Gracias, Señor, por la vida de tu Hijo Jesucristo, a quien damos toda la gloria, la alabanza y el honor. Amén. Amén. Acabamos de leer el contexto, hermanos, de lo que vamos a leer. Y vamos a enfocarnos en el día de hoy en el versículo 18. Ahí lo tenemos y lo leemos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, nuestro tema en el día de hoy, para los que anotan, y como dijo el hermano José Luis, para los que no también, es dad gracias en todo. No se preocupen, lo voy a estar mencionando
una y otra vez en el desarrollo de la enseñanza. Así para cuando les pregunten de qué se trató la predicación, ¿cómo se llama el mensaje? Dad gracias en todo. Amén. Bueno, vamos a la introducción. Acabamos de leer varios versículos precisamente de la epístola que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Este mensaje no va a ser un mensaje expositivo de versículo por versículo, pero sí es importante que ubiquemos el contexto, ¿no? De inmediato. Y vemos ahí en el encabezado, arriba del versículo 12, si trae su versión, igual que yo, Reina Valera, dice: Pablo exhorta a los hermanos. Exhortar, hermanos, es animar. Se puede decir también Pablo anima a los hermanos. Y son consejos, como decía Saúl, muy prácticos que Pablo le da a los tesalonicenses, pero tienen una vigencia para su iglesia el día de hoy, para nosotros, precisamente que somos sus hijos. Y bueno, solo a manera de ubicarnos, la iglesia de Tesalónica se ubicaba en Macedonia, lo que actualmente es Grecia, ¿sí? Se cree que el apóstol Pablo la fundó en su segundo viaje misionero. Eso está, si lo gustan anotar, en Hechos 16 y 17, que en su momento lo vimos en la serie del libro de los Hechos. Y fue una iglesia, hermanos, que floreció mucho. Fue una iglesia que el apóstol Pablo amaba, se expresa muy bien en el principio de la carta de los tesalonicenses, de cómo dejaron los ídolos, sus dioses, y se convirtieron al Dios verdadero. Y Pablo se expresa muy bien al decir que son un ejemplo los tesalonicenses. Y como leía Saúl hace un rato, ¿no? Que siempre Pablo deseaba volver a Tesalónica, pero fue estorbado por Satanás, ¿no? Entonces, nos ubicamos aquí, tenemos 2 cartas dirigidas a la iglesia de Tesalónica y 2 cartas de las llamadas pastorales dirigidas al pastor de la iglesia, que era el joven Timoteo, ¿no? Entonces, hay mucha riqueza en todo esto, y dentro de este contexto que acabamos de leer, encontramos esta exhortación que vamos a desarrollar hoy: dad gracias en todo. Partiendo de ahí, hermanos, y como a manera de introducción, ¿qué es agradecimiento? Todos sabemos, ¿no? Aquí qué es agradecimiento, sin meternos ahorita a diccionarios o a Wikipedia, ¿no? Agradecimiento, todos sabemos de manera teórica y de manera práctica qué es agradecimiento, y es una respuesta que una persona expresa hacia otra por un favor recibido, ¿sí? Muchas veces con dar gracias no nos alcanza, pero sí es un estímulo, ¿no? Una manera de querer compensar o recompensar un favor, ¿no? que estamos recibiendo. Y el agradecimiento es algo universal que Dios ha puesto en el ser humano, ¿sí? Sí, hasta vemos a veces cuando los que tenemos mascotas, ¿no? Los que tenemos animalitos que son agradecidos, ¿no? Que de alguna manera lo expresan, ¿no? Si les das algún premio, si los rescatas de alguna situación, ellos de alguna manera expresan también agradecimiento. ¿Y qué es lo contrario, mis amados, de ser agradecido? Malagradecidos, ingratos. Y créanme, mis hermanos, en nuestras relaciones humanas, en nuestros trabajos, con nuestra familia, en donde sea, no hay nada más difícil que lidiar con una persona que es ingrata. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta saber cómo vamos a reaccionar. Pero ¿qué hay cuando nosotros somos los malagradecidos? Pues le restamos importancia, decimos, no pasa nada, que acabo que yo merezco, yo trabajo por eso, y muchas veces esa puede ser nuestra actitud. Vivimos en una sociedad donde actualmente, hermanos, es más difícil ver el valor de la gratitud. Vivimos en una sociedad ególatra. Entonces, sencillamente, hermanos, porque estamos en un mundo caído. Vamos a ver una radiografía de cómo se ve el hombre sin Dios. Acompáñenme a Romanos 1, 20, 21. Y cómo es el hombre en su naturaleza pecaminosa.
¿Cuál es la culpabilidad del hombre? Ya les gané, ya estoy ahí. Bueno, no, ya muchos llegaron. Voy a leerlo, hermanos. Romanos 1, 20, 21. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ¿qué dice? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Quiero que guarden esto, hermanos, que va muy ligado y lo vamos a ver en algunos versículos que siguen. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Siempre, hermanos, el darle la gloria a Dios va ligado con la gratitud, ¿sí? Somos mal agradecidos entonces con Dios debido a nuestra naturaleza caída. Nuestro mayor problema, hermanos, es el pecado. Como seres humanos, nuestro mayor problema es el pecado. Entonces, si siguiéramos leyendo más adelante los siguientes versículos, dice que el ser humano prefirió adorar a las criaturas antes que al Creador. Y hace rato lo cantábamos, hermanos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Es evidente, hermanos. Y vamos a ver algunos ejemplos de ingratitud. Solo uno ahí en la Biblia, hay más. Vamos a ver el ejemplo bíblico de los 10 leprosos. Lucas 17, 11 y 19. Ahora sí me ganaron algunos, yo estoy con una mano. Lucas 17, 11 al 19. Yo creo que todos conocemos este texto. Lucas 17, 11 al 19, lo leo rápidamente. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos fueron sanados, hermanos? 10. ¿Y cuántos fueron salvos? 1, porque hubo gratitud en él, ¿sí? Entonces, es un ejemplo, ¿no?, de ingratitud, pero también vemos que esto es un patrón en la actualidad. Muchos hombres que han hecho hazañas increíbles de salvar a otras personas de la muerte, maestros, gente, ¿no?, que ha dado su vida, ha puesto su vida en riesgo por otros, y les preguntan, ¿qué es lo que más te llamó la atención de esto que hiciste? Y muchos concuerdan es que casi nadie o que nadie vino a dar gracias. Entonces, es algo, hermanos, que notamos, ¿no? El hombre sin Dios, en su pecado, hermanos, es incapaz de dar gracias a Dios. En el caso de nosotros, los creyentes, la gratitud debe ser nuestro estilo de vida. Pero en la experiencia, hermanos, de la vida cristiana, encontramos que hay aún creyentes que no están o que no estamos ejercitados o maduros en ciertas áreas. Y hay quienes también ya han alcanzado la madurez
y que dan fruto, hermanos, y nos bendicen con sus vidas. Pero hermanos, ese es el llamado de cada uno de nosotros, que podamos crecer en esta área, en muchas otras, y que nos parezcamos a Jesús. ¿Cuántos quieren crecer, hermanos? Amén. ¿Sí? El objetivo de lo que acabo de decir, hermanos, no es categorizar, mira, hay distintos niveles de cristianos o que nos sintamos mal. El objetivo, hermanos, y el punto aquí es que crezcamos, hermanos, en gratitud, crezcamos en muchas otras áreas, como lo acabo de decir. Porque fuere cual fuere, hermanos, la etapa en la que estás hoy como hijo de Dios, todos y cada uno necesitamos crecer y dar respuestas. Sabemos que como hijos de Dios tenemos una nueva vida, tenemos la vida de Cristo, hermanos, tenemos una nueva naturaleza que es espiritual, pero aún seguimos batallando con nuestra carne. Y puede haber muchas razones por las cuales estemos luchando, hermanos, con la ingratitud. Puede ser el orgullo, ¿sí? Puede ser, aunque suene paradójico, incredulidad. A ver cuántos Tomases hay aquí. No, es que hasta no ver, no creer. Puede haber también vanagloria, como lo vimos en Romanos 1. Y todo esto, hermanos, que he mencionado, trae consecuencias y afecta nuestra relación con Dios. Habiendo dicho lo anterior, todos y cada uno, hermanos, debemos estar agradecidos con Dios. Y esta exhortación que se hace a la iglesia de Tesalónica sigue vigente para nosotros. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muchas veces queremos que se nos sea revelada de alguna otra manera la voluntad de Dios. Ay, quiero una revelación mística que truene el cielo. Pero hermanos, leamos la Biblia. Aquí textualmente se nos dice: estad siempre gozosos, oren sin cesar, sean agradecidos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Empecemos, hermanos, por vivir la palabra, ¿sí? Y ese es el llamado que tenemos. Bueno, habiendo dado un breve panorama de cuál es la situación del hombre sin Dios y cuáles son algunas de las áreas que como creyentes nos afectan para vivir una vida de agradecimiento, les invito a reflexionar en algunos versículos que nos van a ayudar a entender cómo debe ser, cómo se mira la gratitud, ¿sí?, de un hijo de Dios, porque esto seguramente impactará y traerá consecuencias buenas en sus redimidos y en la comunión de la iglesia local. Vamos a entrar en el desarrollo del tema. Dad gracias en todo. Y en la Biblia, mis hermanos, hay muchos versículos que nos hablan de agradecimiento. Hombres, héroes de la fe que vivieron vidas de gratitud. Nuestro Señor Jesús es el máximo ejemplo. Él dio gracias al Padre, Él se conectó con Él, Él dio gracias por el alimento. Y por razón de tiempos, hermanos, vamos a ver algunos de los versículos que seguramente nos van a ayudar a darnos dirección y, por qué no, una buena dosis de ubicatex para que podamos vivir, hermanos, agradecidos en nuestro peregrinar por la tierra. Como un subtema, si lo quieren anotar, acciones de gracias. Acciones de gracias. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando entramos en su presencia, hermanos? Alabanza y adoración. Vamos al Salmo 100. Si me acompañan, por favor. Salmo 100, un salmo muy conocido. Salmo 100, dice en el encabezado: exhortación a la gratitud. Esta tarde, hermanos, vamos a salir muy exhortados todos, ¿no? Exhortación a la gratitud. Vamos a darle lectura al Salmo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios,
Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y como dice el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermanos, cuando hay un corazón agradecido, hay gozo, hay alabanza, ¿sí? Esa es la actitud, hermanos, con la que nos debemos presentar nosotros en nuestra comunión personal con Dios y cuando venimos aquí a la casa de Dios con gozo, con alabanza, con gratitud, ¿sí? No los estoy llevando a las emociones ni decir, aquí, pero hermanos, ¿cómo no habremos de expresar ese gozo? ¿Cómo no va a salir ese gozo que traemos adentro? Tenemos la libertad de dar gritos de júbilo, tenemos la libertad de danzar, ¿sí? No se preocupe, aquí no hay micales que le van a decir, hey, espérate, no dances. Todo se hace con orden, hermanos, pero debemos de venir siempre a su presencia con gozo, con alabanza, con regocijo, ¿sí? Y como leíamos en Romanos 1, aquí leemos todo lo contrario. Cuando hay gratitud hay un reconocimiento de quién es Dios, ¿sí? Y podemos, hermanos, expresar adoración muchas veces, las acciones de gracia en oración, en cánticos, en alabanza, cuando estamos hablando, hermanos, cuando estamos predicando, siempre, en todo tiempo, podemos expresar a Dios acciones de gracias. ¿Por qué, hermanos? Por muchas razones. Como dice el versículo 5, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, comenzando con sus atributos, no acabaríamos, ¿sí? Empezando, hermanos, por quién es Dios. Él es santo, Él es fiel, Él es justo, Él es omnipresente, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, ¿sí? Él es soberano. Hermanos, comenzando por reconocer en nuestra vida quién es Dios, debemos de caer rendidos en gratitud. ¿Y cómo vamos a entrar, hermanos, en la presencia de Dios? Con alabanza, no con quejas, no con quejabanza, como alguien dijo por aquí, ¿no? O sea, lo escuché, ¿no? Por ahí. Pero, hermanos, vamos a entrar con gratitud, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque son muchos los beneficios que de Él hemos recibido. Son incontables, son innumerables, son muchas las bendiciones de Dios. David era un hombre muy agradecido. Y vemos en el Salmo 103, vamos a darle vuelta a la página. Salmo 103, que en un diálogo interno David mismo está diciendo a su alma, está animando a su alma, alma mía, bendice el nombre del Señor. Lo cantábamos el domingo pasado, bendice alma mía al Señor, ¿sí? Vamos a leer los primeros 5 versículos ahí en el Salmo 103. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, necesitamos estar recordando continuamente, trayendo a memoria las bendiciones de Dios, todo lo que Él ha hecho a nuestro favor, ¿sí? Somos por naturaleza, hermanos, muy olvidadizos, ¿sí? Muchas veces sufrimos de amnesia espiritual, olvidamos los favores pasados y nos quejamos, ¿sí? O por el otro lado podemos glorificar el pasado y condenar el presente, decir, híjole, no, aquellos tiempos eran mejores, hace 10, 15 años estábamos mejor, o peor tantito, ¿no? Estábamos mejor en Egipto,
estábamos mejor en el mundo. No, hermanos, enfoquémonos en todos los beneficios que Dios ha hecho, empezando por nuestra salvación. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Gloria a Dios, hermanos. Ya fuimos perdonados, ¿sí? El problema más grande que teníamos, que era la separación, la condenación, ya ha sido resuelto. Hemos sido perdonados. Fuimos sanados porque Él llevó todo nuestro dolor, nuestra enfermedad en la cruz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Nos rescata cuando caemos. Él nos rescata del hoyo. Y no solo eso, hermanos, Él nos corona de favores y misericordias cada día, ¿sí? Llena de bien nuestra boca, física y espiritualmente. Él sustenta nuestra vida, hermanos. Sacia de bien tu boca y nos rejuvenece nuestro espíritu. ¿Cómo no habríamos de darle gracias? ¿Cómo no habríamos de rendirle, hermanos, nuestra vida en adoración y alabanza? Dice, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Dad gracias en todo. Podemos, hermanos, entonces, habiendo dicho lo anterior, dad gracias en todo, aún en las circunstancias adversas. Vemos otro subtema, dice, dar gracias en toda situación. ¿Qué hay de los momentos difíciles? Cuando parece que todo se torna en nuestra contra. ¿Tú crees, hermanos, que es posible que podamos y debamos ser agradecidos? Todos sabemos que sí. Todos sabemos la respuesta correcta, pero a veces a la hora que nos encontramos ahí, a la hora de la verdad, a la hora de los catorrazos, no respondemos correctamente. Entonces debemos de traer a memoria todo lo que Dios ha hecho, aún en los momentos difíciles. Quizás algunos de nosotros los estemos experimentando. No hace mucho nuestro pastor Saúl nos compartía sobre las pruebas en Santiago 1, 2 al 4. Les pido que vayamos ahí. Santiago 1, 2 al 4. Ya estamos. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, cuando veamos que todo viene en nuestra contra, dale gracias a Dios. Escuche bien, porque lo primero que cambia cuando damos gracias a Dios en medio de una prueba es nuestra actitud. Nos dejamos de quejar, dejamos de culpar a los demás, las circunstancias. Y cuando vemos que esa situación nos rebasa, alaba a Dios, hermanos. Dale gracias a Dios y vas a experimentar, hermano, desde tu corazón que tu actitud cambia. Tu manera de ver las cosas cambia porque tenemos un Dios inmenso, hermanos, eterno, poderoso, ¿sí? Ahora, hablando de las circunstancias, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando algo nos preocupa? ¿Sí? Cuando ni siquiera a lo mejor ha llegado un problema, pero entramos en crisis, ¿no? Vemos que se avecina algo, por eso se dice preocupación, ¿no? Porque es una ocupación anticipada, ¿no? De cosas que a lo mejor ni han pasado, ¿no? Pero estamos muchas veces nerviosos, estresados. Pero vamos a la palabra de Dios. Haríamos bien en tener siempre la palabra de Dios en nuestra boca, en nuestra mente, hermanos. Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses, ahora sí, ténganme paciencia a mí. Ya estamos ahí.
Dice, por nada. ¿Qué dice? ¿Por qué? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acciones de gracia. ¿Qué es lo primero, hermanos, cuando vemos que una tormenta, que una situación difícil se avecina? Algo que nos preocupa, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Ay, ando todo estresado, va a haber un recorte en el trabajo. ¿Y qué hacemos en esa situación? Y le voy a hablar al pastor para que ore por mí. Voy a ir buscando otras opciones de trabajo. Y el Señor arriba en los cielos, a ver a qué horas, ¿no? O sea, hermanos, debemos ir primero al Señor cuando algo o alguien o lo que sea nos preocupa, ¿sí? Primero al Señor, y dice con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y hermanos, conecten lo que dice el versículo siguiente, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No te preocupes, hermano, ocúpate, ¿sí? No te quejes, dale gracias a Dios, ¿sí? Y como consecuencia y por consiguiente, hermanos, tendremos la paz de Dios en nuestros corazones. Esa paz, hermanos, que el mundo no entiende, esa paz que sobrepasa toda la lógica humana, ¿sí? El mundo no le entiende, hermanos, pero sí se dan cuenta. Sí se dan cuenta cuando hay un hijo de Dios que en medio de una situación difícil que está pasando, dice, no, pues tú tienes algo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes estar tan tranquilo si te acaban de robar el carro del año que compraste ayer? ¿Cómo puedes estar así como si nada y agradeciendo a Dios y te hackearon la cuenta y todo tu dinero? Y es ahí, hermanos, cuando nosotros podemos aprovechar y dar testimonio y dar gracias a Dios. Es que mi paz no se encuentra en una cuenta o en un carro, mi paz está en Dios, ¿sí? Mi gozo viene del Señor, ¿sí? Por medio de su Hijo Jesucristo. Y es ahí, hermanos, es en ese proceso cuando el Señor está trabajando en nosotros, que ya no nos quejamos tanto, que ya no gritamos tanto o ya no lo hacemos, el chisme, todas esas expresiones que salen del corazón en momentos así, ¿no? O sea, cuando el Señor no solamente gobierna tu lengua, sino también tus pensamientos. Y aprovechando que estamos ahí, espero no se hayan movido, vamos a leer Filipenses 4:8, que es el versículo que sigue. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿sí? Guarden bien esa palabra, verdadero. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, no nos afanemos, ¿sí? Debemos ir a nuestro Dios con acciones de gracias. Debemos estar agradecidos, hermanos, con todo lo que nos pasa, ¿sí? Porque cuando entendemos esto, hermanos, vemos que todas las cosas a los que somos hijos de Dios ayudan, cooperan para nuestro bien. Y entendemos lo que dice Romanos 8:28. Vamos ahí a Romanos 8:28, ya estamos casi a punto de cerrar o de llegar a las conclusiones. Romanos 8:28. Si estamos ahí y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
Mis amados, esto nos debe dar una seguridad y un gozo inefable de que Dios está obrando en nuestras vidas, ¿sí? A veces como hijos de Dios llegamos a tomar malas decisiones, ¿no? En lugar de agarrar para el norte, agarramos para el sur y nos equivocamos. Y aún en esas situaciones, Dios nos muestra su amor, nos disciplina y dice, era por acá. Y todo eso, hermanos, a veces Dios trata con nuestro carácter y de alguna manera ayuda para bien, ¿sí? El Señor está obrando y dejemos que el Señor obre en nuestras vidas, ¿sí? Somos más que vencedores en Cristo. ¿No le da gracias a Dios por eso? Somos más que vencedores en Él. Acompáñenme a leer los siguientes versículos, desde el 29 hasta el final. Y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo no habríamos de vivir una vida de gratitud? ¿Sí? Esta, hermanos, es nuestra realidad en Jesús. Debemos de dar gracias en todo, por todo, sabiendo que Él está obrando en nuestras vidas. Hay muchas razones, hermanos, hay muchas expresiones y motivos por las que pudiéramos dar gracias. ¿Qué tal dar gracias por lo que Él está haciendo en nuestra iglesia local, aquí en Casa de Oración Los Cabos? Este lugar donde todavía Dios nos ha permitido congregarnos unos meses. También gracias a Dios por la provisión de un nuevo local a donde vamos. Y es notorio su cuidado con todos estos cambios, con todas estas cosas que a veces no entendemos. Hemos visto la mano de Dios y podemos darle gracias. Sabemos que la iglesia no es un lugar físico. Somos nosotros, hermanos, su iglesia, sus redimidos. Y hemos visto su bendición. Y con el favor de Dios seguiremos viendo su gracia. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Sí? Damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, de los servidores. Son un regalo para su iglesia. Por cada uno de ustedes, hermanos, que se congregan en este lugar, por nuestros niños. Podemos dar gracias, hermanos, por todo lo que Dios está haciendo y por todo lo que Él hará. Ya estamos finalizando, hermanos, y hasta ahorita hemos mencionado muchas razones que como hijos de Dios tenemos para darle gracias, ¿sí? A veces nos podemos quedar corto en expresiones, pero yo sé, hermanos, que cada uno de ustedes en su corazón tiene
palabras de agradecimiento para Dios, ¿sí? Hay en su corazón y podemos ser específicos con Dios, ¿sí? Señor, gracias por esto, por el otro. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, que Dios nos permite hacer, por las que podemos dar gracias, ¿sí? Porque fui a pescar, Señor, gracias. Gracias, Señor. No pesqué ni un resfriado, pero le di de comer a los pececitos y pude ver, Señor, tu inmenso poder, ¿no? En la creación, ¿sí? Ya casi estamos terminando, hermanos, pero vamos a hacer algo muy práctico, ¿no? Y que al cabo no somos muchos. ¿Cuántos aquí pueden levantar su mano y dar gracias a Dios por un punto en específico? Amén. A ver, voy a pedirle a 2, 3 y que con voz fuerte me ayuden y digan gracias por esta situación. Algo que no haya mencionado yo puede ser. Normita. Gracias a Dios. Todos tenemos en nuestro corazón. A ver, 2, 3 voluntarios que me ayuden. A ver, Alma. Por la salud, muy importante. A veces damos por hecho, ¿no? Pero gracias a Dios por la salud que nos da. A ver, uno más. A ver, Luis. Porque nunca cambia, gracias a Dios, porque Él es inmutable. No lo mencioné, pero son tantos los atributos de Dios que comenzando por ahí, hermanos, nuestros días no acabaríamos, hermanos. Tenemos muchas razones para estar agradecidos con Dios. Y precisamente por eso, hermanos, tenemos que tener una actitud de servicio, de servirle a Dios. Acabamos de mencionar, y acaba de mencionar también Saúl, ¿no? Se van a necesitar manos. Se nos viene mucha chamba, mucho trabajo en el cambio de local. Pero sé, hermanos, que hay corazones dispuestos, hay corazones agradecidos. Y les animo, hermanos, a que estemos disponibles y dispuestos, ¿sí? Porque se nos vienen cambios, pero también muy importante será los cambios que Dios está haciendo en nuestro corazón. Él nos está llamando a servir, ¿sí? Ya entramos en las conclusiones. Dice, debemos estar ubicados y ser agradecidos, ¿sí? ¿Qué hay de nuestros hogares, hermanos? ¿Estamos practicando la gratitud? ¿Sí? No demos por hecho, hermanos, que merecemos ser amados, merecemos cariño. No, seamos agradecidos con nuestra esposa, con nuestros hijos, ¿sí? Tengamos un corazón de amor para ellos. Es nuestro primer ministerio. Hace una semana estuvieron unos primos en la casa, ¿no? Y él me contaba una anécdota. Él es de Sinaloa, ¿no? Y esto pasó ahí en un pueblito de Sinaloa. No voy a decir el nombre del pueblo para no errarle, ¿no? Pero el chiste o el asunto es que había un hermanito, ¿no? De esos pintorescos que están aprendiendo, como tú y como yo, ¿sí? Y bueno, terminó la reunión en ese pueblito. Allá varios hermanos vivían cerca de la congregación. Y una hermanita muy amable vio hermanos y hermanas allá afuera de su casa y dijo: hermanitos, ¿gustan tomar café? Y este hermanito pintoresco que les digo es: cenemos pues, contestó, ¿no? Él se invitó a cenar, ¿no? Y la hermana, con un corazón dispuesto, dijo: vengan todos, ¿no? Ahí fue a la cocina, le echó agua a los frijoles y todo, ¿no? Y ya estaban en la mesa, ¿no? Listos para cenar. Y dice la hermanita: espérense hermanitos, vamos a dar gracias, vamos a orar. Y el hermanito exclamando: ¿por qué? Si son frijoles. Hermanos, hasta por los frijoles, ¿no? Qué rico, ¿sí? Demos gracias a Dios por lo que Él pone en nuestra mesa, ¿sí? Y más si tienen quesito fresco ahí, ¿no? O unas tortillas de harina a un lado, calientitas. Bueno, de maíz para los que son débiles, ¿sí? Pero en serio, hermanos, debemos de dar gracias a Dios por todo lo que pone en nuestra mesa, por todo lo que hay en nuestra alacena. A veces damos por hecho, como les digo, pues es mi trabajo, yo merezco, es el fruto de mi esfuerzo. Hermanos, Dios es el que nos ha dado la vida, las habilidades, la facultad para que nos levantemos en esa mañana y trabajemos. Debemos practicar la gratitud,
Recuerda, hermano, la ingratitud es un pecado. Trae a memoria todo lo que Dios ha hecho, ¿sí? Sus promesas, su palabra. Es importante que nosotros haya un depósito de la palabra de Dios, que realmente, hermanos, esté la palabra de Dios en nuestra boca, ¿sí? No como aquel, ¿no?, que está de moda. Ayúdate que yo te ayudaré. Suponía 5:15. No, hermanos, que de verdad esté la palabra de Dios, y que más allá de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no, podamos tener la palabra de Dios en nuestra boca. Y yo digo amén a esa palabra. Y esa paz, hermano, esa paz que sobrepasa toda lógica humana que podemos tener en Cristo, es el fruto de orar y de dar gracias. Recuerden, hermanos, hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. No debemos, hermanos, de querer bajar los pensamientos de Dios a los nuestros, sino nosotros debemos de subir a los pensamientos de Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y vamos a darle gracias. Gracias a Dios. Podemos levantar nuestras manos. Podemos darle gracias a Dios y terminar este tiempo con una acción de gracias, o con acciones de gracia. Lo que hay en tu corazón, lo que has visto. Y también puedes quizás pedirle perdón a Dios, porque hay áreas en tu vida que no le han dado gracias, que no han glorificado a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, que es preciosa, que nos purifica, Señor, nos santifica. Gracias, Señor, por tu presencia. ¿Por quién eres tú, Señor? Tú eres el Todopoderoso, el Rey glorioso. Señor, no acabaríamos, Señor, aquí de contar todas tus maravillas, Señor. Muchas gracias. Pero queremos llevarnos esto a nuestro corazón, contarlas en el camino, contarlas a nuestros hijos, contar los testimonios, Señor. Tantas cosas, Señor. Gracias, Señor, porque nos has librado, Señor, de tentaciones, Señor, que si hubiésemos caído en ellas, Señor, nuestra vida sería un desastre. Gracias, Señor, porque nos has librado de la muerte muchas veces y ni siquiera somos agradecidos, ni siquiera nos damos cuenta, Señor, a veces de todo lo que haces tú a nuestro favor. Te pido, Señor, que nos perdones si hemos actuado, Señor, con ingratitud en nuestro corazón. Si hay cosas, Señor, arraigadas, como lo mencionábamos, pecados, Señor, que debemos desechar para caminar contigo, Señor, y no lo hemos hecho. Señor, enséñanos a identificar esas cosas para quitarlas, Señor, de nuestra mochila, Señor, y poder avanzar con una vida, Señor, agradecida, con una vida que te da gloria, con una vida que te glorifica a ti, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no nos hemos enfocado, Señor, en nuestra relación contigo, en adorarte, en exaltarte, en nuestra comunión. Señor, oramos, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a poder dar esas respuestas, Padre. Hacerlo, Señor, de corazón, Señor, no de labios para afuera, Señor, a ser agradecidos. Padre, gobierna nuestros pensamientos. Ayúdanos a crecer en esto, Señor, para lo que viene, Señor. Muchas veces no podemos entender, Señor, todo lo que tú harás y quieres hacer. Pero, Señor, queremos empezar, Señor, limpiando nuestros corazones, limpiando nuestros pensamientos y enfocándonos en ti. Bendice a cada hermano, Señor, y cada vida, cada hogar aquí representado, Señor. Gracias te doy, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque su vida me bendice, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.